Hola, el día de hoy quiero compartirles un pequeño secreto que obtuve tras casi 10 años de investigación y se lo voy a sintetizar de la forma más simple posible. Para que ustedes puedan tener un buen resultado en el planteamiento de su argumentación en amparos o en recursos, deben de seguir un orden estructural al momento de proporcionar la información necesaria para poder obtener una sentencia favorable. Un error común en muchos abogados es tácitamente decir: a mí no me interesa qué dijo el juzgador y yo tengo la razón por esto. Y esto es similar a una contestación de demanda. Por lo siguiente, ¿qué pasa si en una contestación de demanda nada decimos de los hechos narrados por el actor? Lo mismo sucede con un recurso. Si nada digo de las razones que expresa el juzgador para aplicar ciertos preceptos legales, se van a tener por consentidos. Y esto explica por qué la técnica del juicio de amparo no es un capricho formal, sino una cuestión de sentido común. Entonces, deben de saber antes que existen argumentos centrales o torales sobre los cuales va a descansar una resolución. Es decir, estos argumentos torales se van a identificar por un precepto legal que faculta a la autoridad a poder actuar o no actuar de cierta manera en perjuicio del justiciable, y se verán acompañados de una razón entendida como la motivación de por qué se está aplicando. Existen argumentos accesorios que son aquellos que son opiniones del juzgador, son cita de doctrina, son cita de tesis aisladas, que no me obligan a combatirlas porque no me vinculan ningún derecho u obligación que de ellos nazcan. Entonces, para poder obtener una sentencia favorable, deben de hacerlo en el siguiente orden. Primero, vamos a tomar una muestra, es decir, ya identificamos el considerando toral, el fundamento y el motivo. Esto es muy importante porque solamente así el juzgador entiende de qué le estamos hablando. ¿Ok? Y vamos a pasar a un segundo momento. Vamos a desvirtuar. Ya tenemos una muestra, ya sabemos qué vamos a combatir. Ahora vamos a desvirtuar su fundamentación y su motivación. Recordemos que en amparo no existen violaciones aparentes, salvo aquellos casos en los que se aplique la suplencia de la queja. Entonces, la obligación del promovente será desvirtuar lo que dijo el juzgador. Y regreso al ejemplo de la contestación de demanda. Debo de demostrar por qué la argumentación que plantea el juzgador es contraria a derecho. Entonces la debo de combatir. Es frecuente que los abogados, incluso con años de experiencia, reitero, se olvidan de esta parte. Nada dicen de la fundamentación y motivación. La consienten. Y entonces no tengo un panorama completo. Porque tú, como abogado, no me estás expresando por qué el juzgador está errando en su razonamiento. Entonces lo que debes de hacer es desvirtuar aquella presunción a partir de los tres axiomas que te había comentado y añadiremos un cuarto. Recordemos, no se aplicó un precepto legal que me beneficiaba a mí como promovente. Entonces, te voy a evidenciar que este precepto existe y que de la fundamentación y motivación de aquella muestra, es decir, de aquella consideración, no se hace ningún análisis ni mención. ¿Ok? Pasamos al segundo supuesto. En la muestra se observa un fundamento que no es aplicable porque no es idóneo para darle solución a la litis planteada. En consecuencia, la motivación que de este se desprenda es también contraria a derecho, porque no existe una idoneidad.
existe un tercer supuesto. En la muestra podemos observar un fundamento y un motivo. El fundamento es correcto, es aplicable, pero la interpretación que se hace de él no es correcta. Por lo tanto, debo de demostrar por qué aquella interpretación se aparta de los cánones que establece la Constitución o los tratados internacionales. Y pasamos a una tercera etapa, y aquí es una parte propositiva. Si yo tengo un motivo por el cual considero que el juzgador está mal, es aquí donde lo debo de exponer. Pero previamente quedó sentada una base de por qué el juzgador se equivoca a partir de los 3 axiomas que les comenté. Ahora, vamos a aplicar una especie de contraaxiomas, es decir, en la parte propositiva, si ya te dije que el juzgador no aplicó algo, entonces yo te voy a solicitar que lo apliques y te voy a decir por qué aquel precepto es idóneo y por qué va a tener una trascendencia y cómo va a modificar el fallo. Ahora, si voy a combatir un precepto que no es aplicable, voy a pedir que se desaplique y solamente se apliquen aquellos que sí son idóneos para resolver la litis planteada. Y por último, pasamos a que aquel precepto legal, si bien es cierto, no se interpretó de forma correcta por el juzgador, en este caso voy a proponer cómo debiese interpretarse. Y como les mencionaba, hay un cuarto supuesto que es, en la muestra se destaca que el fundamento no da solución en ninguna de las 3 hipótesis de los contraaxiomas. Entonces tenemos que recurrir a un principio general del derecho para poder resolver la litis planteada. Es decir, de todo el ordenamiento no se encuentra una solución prevista en una hipótesis normativa que resuelva la litis planteada. Y entonces lo procedente será demostrar en la segunda etapa, que es desvirtuar, por qué los preceptos invocados no dan solución y por qué existe una necesidad de aplicar un principio general del derecho. Y en la etapa propositiva voy a indicar cuál es aquel derecho que está previsto en un principio general y que debe de aplicarse a fin de poder dar solución a la litis planteada. En resumen, son 3 momentos. Primero, ¿qué voy a combatir? Una parte negativa de por qué el juzgador argumenta de forma contraria al derecho a partir de los axiomas, y una parte propositiva a partir de un contraaxioma. Es decir, si en la segunda etapa se hizo algo mal, te voy a decir ahora como juzgador qué debes de hacer a fin de que la resolución se apegue a derecho. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos a la próxima.